¿Cómo usar la escucha activa de forma práctica en nuestras conversaciones? Tienes que prestar atención a los hilos comunicacionales. Cada vez que una persona está hablando de un tema, hay como ramificaciones sobre el tema. Por ejemplo, si una persona te está hablando de su equipo favorito de fútbol o te está hablando de un concierto, realmente hay muchas preguntas. ¿Cómo llegó a ese concierto? ¿Por qué le gustan los conciertos? ¿Cuál es la música favorita que suele escuchar? ¿A qué concierto jamás iría? Como ven, ahí tengo ya 5 preguntas claves que le puedo hacer y que puedo hacer una qué tipo de música le gusta, por qué le gusta, entre otras. Entonces, esos hilos comunicacionales, cuando la conversación se queda en blanco, es algo que hemos ido desaprovechando. Entonces, también haz preguntas sobre valores. ¿Cuál es el porqué que mueve a las personas? ¿Por qué a ti te gusta hacer tal cosa? ¿Por qué tú haces tal cosa? ¿Por qué creaste tu empresa? Esa es una pregunta típica y es fundamental. ¿Por qué tú haces lo que haces? ¿Sí? El por qué preguntar eso hace que la pregunta, que la conversación gane un tono como más emotivo y también muy interesante, porque un por qué rara vez se puede contestar de forma monosílaba. Entonces, nadie te va a decir por qué sí o por qué no, es como muy descortés. Entonces, también realiza preguntas con relación al sentido. Ejemplo, cuando yo digo que tuve una experiencia, por ejemplo, que fui de viaje a tal lugar, digamos Venezuela, entonces la persona, eso fue lo que ocurrió, ese es el hecho. Pero también hay emociones alrededor de esa circunstancia, entonces siempre contempla el hecho. El hecho es que fui a Venezuela, por ejemplo, o fui a Chile, entre otros. Pero la emoción es que tienes que centrarte también en la emoción, que siente esa persona cuando se traslada, cómo se sintió en el viaje, qué tal le pareció, entre otros. Eso también es importante a la hora de escuchar a las personas. Eh, por ejemplo, por favor, no compitas. Hay veces que tú le estás contando algo a alguien, y esto lo veo todos los días. Por ejemplo, la persona te dice, yo fui de compras. No, pero yo fui el sábado. No, yo compré 2 cosas. No, pero yo compré 4. Entonces, no, bueno, yo tuve 2 días libres, yo tuve 3. Entonces, evita competir. Hay muchas personas que, bueno, eso les pasa mucho. Entonces, como que no interrumpen al otro y realmente también como que lo que hacen es competir. Lo hacen inconscientemente, lo hacen sin querer. Entonces, por ejemplo, tú le vas a contar algo y ellos creen que su cuento es más interesante que el tuyo. Y en definitiva, sí, para ellos sí, evidentemente tiene que ser más interesante. Y si tú escuchas activamente, bueno, puedes detectar eso. Pero realmente yo creo que lo que más importante es que logres una apertura de la otra persona, que logres escuchar activamente y que puedas hacer preguntas concretas sobre algunos hechos que para ti son importantes. Por ejemplo, hablamos de detectar los valores, hablamos de detectar atención a los hilos, ver los hilos comunicacionales, entre otros. Hay algo que a mí particularmente me funciona, es, por ejemplo, yo suelo hacer una pregunta o suele hacer una declaración. Por ejemplo, los libros de desarrollo personal son muy interesantes. A mí me gusta el libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. ¿A ti cuál libro te gusta? Como ven, ya yo hice una apertura y estoy indicando a la otra persona a que me hable de un libro que le gusta, que es muy distinto a preguntar tan secamente como qué libro te gusta, ¿sí? Porque no ha habido una apertura de mi parte y es más difícil conseguir como una interacción. Si no estás de acuerdo con lo que te dice una persona, no lo manifiestes enseguida. Sencillamente, sigue escuchando, porque quizás llega un punto en el que estés de acuerdo. Hay otras personas que cuando escuchan algo que no les gusta, lo interrumpen. Entonces como que no termina. Esto pasa mucho en las reuniones de trabajo. Tú estás diciendo, no, pero ese número no. Entonces como que ya va, déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea. Dame 2 minutos para hablar, dame 1 minuto y medio para hablar. Porque hay personas muy ansiosas, interrumpen constantemente, porque no tienen autocontrol. Y es lo que se puede trabajar, evidentemente. Pero si estás en esa situación, tienes que ser muy, muy claro y enfático y, bueno, déjenme terminar la idea, entre otros. Pero no interrumpas y tampoco, bueno, depende del contexto en el que te tienes que expresar sí o sí,
pero a veces puede que lo mejor sería por escrito, ¿no? Si una persona no está destinada a escucharte. Pero el tema es ese. Entonces, hablamos en pocas palabras de presta atención a los hilos comunicacionales, haz preguntas sobre los valores, los por qué de la persona, qué las mueve, qué realmente cuáles. Hay otras personas que hablan de cuáles son sus sueños, miedos, aspiraciones, sus sentimientos hacia determinados aspectos. También realiza preguntas en función al sentido, lo que ocurrió, las palabras, y también sobre las emociones. Y no compitas, no compitas, escucha. Yo sé que si están hablando de un viaje, es muy tentador escuchar, es muy tentador de que hables de lo maravilloso de tus viajes, pero realmente escucha a la otra persona. Tú no tienes nada que aprender de tus viajes, ya lo viviste, pero sí puedes aprender algo de la otra persona que te está contando algo nuevo. Exacto, y tampoco juegues a leer la mente, como siempre digo. Eh, de eso se trata. O sea, es simple, se parece muy simple, pero requiere mucho autocontrol escuchar activamente a las personas. ¿Por qué escuchar activamente es tan difícil? Yo creo que si lo resumiera en una sola palabra, puede ser que la mayoría de las personas les falta autocontrol, ¿sí? Autocontrol para no interrumpir al otro. También nos creemos expertos en todo y opinólogos profesionales. Entonces, damos la opinión de cosas que a veces realmente no vienen al caso. Entonces, las personas lo que se buscan cuando hablan contigo es expresarse, ¿sí? Entonces, en la medida que tú les dejes apertura, las personas te van a mostrar lo mejor de sí. Cuando no lo haces, cuando, por ejemplo, hay algo que limita la escucha activa de manera importante, el juicio. A mí me encanta ver cuando dos personas de dos religiones distintas, de dos posiciones distintas, son capaces de entenderse y de hablar a pesar de que estén totalmente en desacuerdo. Para mí eso es fantástico, es maravilloso cuando ocurre. Porque lo que ocurre con la mayoría de las personas que no desarrollan hábitos de escucha activa es que se ponen en contra de sí, interrumpen al otro, compiten qué argumento es mejor que el otro y realmente son personas con las que no vale la pena dedicarles tiempo. Lo que tú Mientras que es totalmente distinto, dos personas que quieren aprender una de la otra. ¿Cuál es tu versión de la historia? ¿Cuál es tu versión de la historia? Y de eso aprendo y nos enriquecemos juntos. Por eso es que una persona muy competitiva es difícil que escuche activamente. También una persona egocéntrica que se ponga en el centro de todas las cosas y lo maravilloso que es. También cae en competitividad y no puede escuchar al otro porque su historia es mucho mejor que la que va a escuchar, ¿no? También, como digo, también estamos centrados en cosas que no tienen sentido, en juicios de valor, ¿sí? Bueno o malo, correcto o incorrecto. Y realmente está bien, hay cosas que pueden ser correctas, incorrectas, está bien. Pero en el momento de escuchar y de ver cuál es la visión de la persona o cómo ve el mundo la otra persona, realmente lo más interesante es llevarte como un aprendizaje, entonces, o una nueva visión del asunto. Eh, Ahora bien, no siempre es fácil, como les digo, requiere de mucho autocontrol, pero se puede lograr y hay que evitar ciertas conductas. Por ejemplo, yo creo que lo fundamental es el juicio, evitar el juicio, evitar que nuestros sesgos. Hay algo que a mí me gustó mucho de la programación neurolingüística en principio, porque habla que nosotros tenemos algunos sesgos, ¿sí? Algunos metaprogramas, o bueno, nosotros solemos distorsionar cosas, ¿sí? Las distorsionamos, escuchamos lo que queremos, generalizamos o simplemente resumimos y realmente no es no es lo que nosotros, no es realmente el mensaje que quiso transmitir al otro. Por eso es importante también, como digo, parafrasear. Tú me quisiste decir ABC, eso es fundamental. En este caso yo les quise decir que escuchen activamente, traten de evitar el juicio, tengan autocontrol y asuman una actitud de cooperación. Vamos a lograrlo juntos, en vez de una actitud de competitividad y de egoísmo. Yo creo que eso es lo más importante.